He dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse, hermanos. Queridos hermanos, estamos ya en las solemnidades del Señor en el tiempo ordinario. Y por eso celebramos en este día la solemnidad de la Santísima Trinidad. Hemos celebrado la solemnidad de la Asunción, la solemnidad de Pentecostés, y hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y el otro domingo va a ser la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Con estas solemnidades damos fin a un tiempo fuerte dentro de la Iglesia y comenzamos lo que llamamos tiempo ordinario, que será ya después del Corpus. Este día pues la Iglesia pretende hacernos reflexionar sobre el misterio de Dios. ¿Por qué llamamos misterio? Porque no hay mente humana que pueda conocer plenamente lo que es Dios en su esencia, en su sustancia, en sí. No hay mente humana que pueda definir a Dios. Por eso, ¿qué son las sectas protestantes? Interpretaciones incorrectas de Dios. Y por eso se separan de la Iglesia Católica. Porque en 2000 años que la Iglesia tiene de existir, no les puede a ustedes dar una definición del misterio de Dios, porque Dios no es un cúmulo de conocimientos académicos, como pueden decir unos. Yo conozco a Dios porque leo la Biblia. No, antes que el conocimiento de las letras, viene otro tipo de conocimiento que el ser humano adquiere. El primer conocimiento que el ser humano adquiere es el alimento que necesita para vivir. La mamá no tiene que enseñarle al niño cómo succionar la leche para que pueda vivir, ya el niño lo sabe. Ya el niño cuando comienza a abrir los ojos, comienza a ver la luz y a distinguir personas, animales y cosas. Pero definir a Dios en su esencia ha sido siempre algo muy difícil. Por eso dice la Escritura: jamás ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Aquellos que han querido meter a Dios en su cabeza, al final han terminado confundidos, locos, pensando que Dios es según ellos lo definen. El mismo San Agustín, que es uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, inspirador de la orden del Papa León, que es el que está al mando de la Iglesia en este momento. San Agustín escribió un tratado, ¿verdad?, que se llamaba De Trinitate. En ese tratado él trata de explicar lo que es la Santísima Trinidad de Dios. Y dice que vino a entender a través de una fábula que él narra y dice: vi un niño a la orilla del mar jalando poquitos de agua del mar y echándolo en un hoyito que había hecho en la playa. Y el niño venía y con la mano agarraba poquitos de agua y los metía en el hoyito que había hecho a la orilla de la playa. Y le pregunté, dice el mismo San Agustín: ¿y qué están haciendo? Estoy tratando de meter el mar en este hoyito, le dijo el niño. Y él mismo dice: pero eso es imposible. ¿Cómo vas a meter el mar en ese hoyito? Pues así es imposible, le dice, poder meter a Dios en tu mente, como querer meter el mar en ese hoyito. Porque lo que conocemos de Dios es limitado. A Dios lo conocemos primero a partir de las obras creadas, como principio y promotor de todo cuanto existe. Así conocemos a Dios.
Conocemos que Dios ha creado todas las cosas y por eso le llamamos Padre. Por eso le llamamos ejecutor. Les voy a mencionar nada más algunas pruebas de la existencia de Dios que propone Santo Tomás de Aquino. Dice que cómo se puede probar que Dios existe. Bueno, primero la vía del movimiento, dice Santo Tomás. La vía del movimiento. Todos nosotros entendemos lo que es movimiento y que hay algo que genera el movimiento. El que genera el movimiento no tiene que haber otro que lo mueva, porque él es el que lo genera. Entonces dice él, eso tiene que ser Dios. Lo que llama él el motor inmóvil, es decir, el que hace que todo exista por el movimiento. Si nosotros vivimos es por el movimiento de nuestro cuerpo. Lo que ya no se mueve en nuestro cuerpo es lo que se llama cáncer. Todo se tiene que mover en nuestro cuerpo. Esa es la dinámica de la vida. Todo tiene que moverse en el planeta que vivimos. La tierra que nosotros vemos hoy reverdecer, hoy que vienen las tormentas, ¿verdad? Ahí nosotros decimos, allí está la mano de un ser inteligente, de un creador. Entonces dice la primera lectura, he guiado la obra del arquitecto. ¿Quién es el arquitecto? Pues el que diseña las cosas, es el que crea. Y veníamos platicando aquí con unos compositores musicales, ¿verdad? Que es necesario crear. El ser humano existe para crear. Cuando ya nosotros no creamos o hagamos cosas nuevas, entonces es porque estamos muertos. Tenemos que crear cosas nuevas. La mente tiene que crear cosas nuevas. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la educación en este tiempo? Que los muchachos que estudian no pueden producir pensamiento. Y el estudio no es para estudiar la ciencia de los otros, sino es para que yo aprenda a pensar. Para eso es el estudio, para que yo aprenda a pensar, para que yo aprenda a crear pensamiento. Para eso es el estudio. No es para que yo aprenda a apoyar una computadora, a ver un programa de software, un software, ¿verdad? Que son los programas que van en la computadora, ¿verdad? Ustedes que estudian, se llama software, ¿verdad? ¿O no es eso? No. Eso es. Bueno, el software es un programa creado por alguien. Y ya nosotros vamos y aprendemos de lo que se ha creado, lo que crean en el Facebook, los que crean en las redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué están ricos esos señores hoy? Pues porque todo el mundo se tiene que meter en su conocimiento. Ellos son los que han creado. Y los jóvenes, ¿qué es lo que crean? Muchas veces nada. Porque solo les han enseñado a cuidar botones, como la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que el presidente manda una orden y su tarea es solo cuidar un botón, decir sí, ¿verdad? Y tiene que decir que sí. Y los alumnos muchas veces no aprenden que lo más importante no es que aprendan a apoyar botones, sino que aprendan a hacer programas. Yo aprendí eso en el campo de la computación, ¿verdad? Que no es que uno aprenda a apoyar botones, sino aprender a crear programas y hacer cosas en la vida que sean ingeniosas, ¿verdad? No que nosotros nos atendamos a que haya otro que hizo las cosas, sí, pero ¿para qué el Señor me ha dado inteligencia a mí? Para que yo también sea creativo. Tenemos que ser creativos en todo, ¿verdad? Eso lo veníamos platicando ahí con los científicos que venían en el carro conmigo, ¿verdad? Aprender a ser creativos. Porque si uno aprende a que solo le den, uno aprende a no hacer nada. ¿Verdad? Aprende a no hacer nada.
Muchos niños y jóvenes ya en la casa ni hacer comida han aprendido, solo que la mamá les dé, ¿verdad? Hay muchas que ya no pueden ni hacer un huevo estrellado, hay jóvenes que ya no pueden hacer una milpa. Si lo saben, parece imposible, pero así es. Hay jóvenes que ya no pueden, no saben cómo hacer una milpa, cómo hacer un frijolado, ya no saben. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos quedando atascados en el conocimiento y en el poder que Dios nos ha dado. El poder que Dios nos ha dado de crear, de hacer, de ser creativos, de inventar algo, ¿verdad? De inventar algo. Porque, bueno, esa es la idea que tenemos de Dios Padre. El Dios que lo ha creado todo, el Dios que lo hace todo. Pero ese Dios nos ha hablado de una manera directa, nos ha instruido a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, como son dos sentidos o capacidades que nosotros tenemos. La capacidad de pensar, ¿verdad? Las ideas que tiene en la cabeza, y la capacidad de transmitir esa idea a través de palabras. Son acciones diferentes, pero son complementarias. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos. El Dios que ha creado todo, pero que nos comunica a través del Hijo, que es la palabra de Dios hecha carne, la revelación divina. Conocemos lo que es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo ama Dios, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Jesús, no les voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el que hace posible que nosotros podamos tener el deseo de conocer a Cristo, de conocer la verdad. Eso es el Espíritu Santo. Todo eso, queridos hermanos, es teórico, podemos decir. Pero lo práctico de la Santísima Trinidad sucede en nuestra vida. ¿Qué pasa en nuestra vida? Dios, que es uno, que es todopoderoso, es tres personas. Pero en la medida que esas personas se comunican y comunican a los demás, la vida de cada persona, de cada uno de nosotros, no tiene sentido en sí mismo. La vida de cada persona tiene sentido en cuanto que su vida sirve de algo. En cuanto que su vida sirve de algo. En ese sentido es que tiene razón de ser nuestra persona. Hay una palabra que decía Monseñor Cabrera, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es verdad. Porque hay personas que dicen, yo llevo mi religión yo solo, yo leo la Biblia en mi casa y yo no necesito ir a la iglesia, porque a la iglesia solo van hipócritas, para empezar, ¿verdad? Si nosotros queremos crear comunión, no podemos hablar mal de nosotros mismos. No podemos hablar mal de nosotros mismos. Dios nunca comunica nada malo. Dios comunica lo bueno de sí mismo y de la otra persona. Por eso es que nosotros en la iglesia, queridos hermanos, muchas veces no avanzamos. ¿Por qué no avanzamos? Por las malas lenguas. ¿Por qué no avanzamos? Porque siendo hermanos nos criticamos, nos hacemos daño. ¿Por qué no avanzamos? Porque muchas veces nos quedamos solo viendo lo negativo y no vemos lo positivo. ¿Por qué no avanzamos? Porque muchas veces somos demasiado egoístas. No pensamos que nuestra vida tiene sentido cuando se relaciona con los demás. Es decir, yo no puedo decir, llevo a Dios aquí nomás. Aquí yo leo la Biblia y yo la comprendo a mi modo, ¿verdad? Y no es así. La experiencia de la vida nos dice que siempre dependemos de los demás. ¿Qué sería de nosotros
si no hubiera existido nuestra madre, la que nos trajo al mundo. ¿Existiríamos nosotros? No existiríamos porque somos únicos e irrepetibles. De manera que una manera de entender a la Santísima Trinidad es en la comunión de personas. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, porque uno mismo es el fin de Dios con nosotros. ¿Cuál es el fin de Dios? La salvación de todos. Por eso, pues, hermanos, es importante trabajar en la comunión entre los hermanos. Trabajar en la comunión es no decir lo negativo de aquella persona, porque hay personas negativas. Solo se fijan en lo negativo y dicen de los demás solamente lo negativo. ¿Qué hacemos con eso? Darle lugar al demonio. Que el demonio es el que se encarga de meter cizaña, de meter odio, de meter resentimientos, de meter celos, de meter desconfianza, y entonces ya no creamos comunión. Ya no creamos comunión. Díganme ustedes, un proyecto de amor, que es el matrimonio, ¿por qué se destruye? Se destruye porque falta el amor. Se destruye porque hay celos, porque hay desconfianza, porque no hay sinceridad. Por eso se destruye. Pero sin embargo, nos damos cuenta de que necesitamos. Hay personas que están a punto de separarse en su matrimonio. Pero si ustedes escuchan un buen consejo o van donde el sacerdote les va a decir, luchen por su matrimonio, por sus hijos, por lo que ustedes pensaron cuando se amaron. Eso es la Santísima Trinidad. Es la comunión de personas que nos ayuda a entender el amor y la relación que tenemos unos con otros. Todos nos necesitamos. Todos vamos a necesitar de alguien. Y todo es un proyecto de Dios. Por eso, cuando hay padres de familia que piensan que las cosas son como ellos dicen, como ellos piensan, hasta de los hijos dicen, estos hijos son míos, ¿verdad? Y no, ni aún, sus hijos no son de ustedes. Dios se los ha confiado a ustedes, en otra cosa. Si los hijos de ustedes no les hacen caso, ese ya no es el problema de ustedes. Hay una señora que me decía la otra vez, padre, nosotros hemos sido grandes católicos, pero fíjense que mis hijos se han hecho protestantes. ¿Qué hago, padre? Yo le digo, usted no haga nada, recen por ellos nomás. Pero si usted educó bien a sus hijos y sus hijos agarraron un mal camino, ese es el problema de ellos, ya no es problema suyo, ¿verdad? Porque todos los proyectos que Dios ha hecho con nosotros son proyectos de bien, son proyectos de vida, son proyectos de esperanza. Dios no nos ha creado para que seamos infelices. Dios nos ha creado para que seamos felices. El problema es que no sabemos que la felicidad más grande del ser humano está en conocer a Dios, conocer su origen, conocer su razón de existir y conocer su fin, hacia dónde va. Ciertamente no se trata de comprender el misterio de Dios en nuestra poca cabeza, porque ni la misma palabra Trinidad aparece en la Biblia, porque incluso los protestantes dicen, no, es que eso no existe, eso lo inventaron los católicos. No, si el mismo Jesús dice, vayan, prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y San Pablo lo dirá de otra manera. Hay un solo bautismo, porque hay un solo Señor, una sola fe, un solo Dios que es Padre de todos. Y ese es San Pablo que dice, un solo Dios, un solo bautismo. Cuando saluda a las comunidades, ¿cómo le dice? ¿Cómo comienza San Pablo sus cartas? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Esa es la manera de saludar de San Pablo a sus comunidades, es decir, trinitaria. El misterio de las tres personas divinas, queridos hermanos, nos enseña a nosotros
a saber que Dios no es egoísmo. Dios no es egoísmo, porque Dios, siendo que lo puede todo, necesita enviar a su Hijo para que nos dé la salvación y necesita el Espíritu Santo para que se nos asista a nosotros. Nos enseña que el Espíritu de Dios, que Dios Trinidad, es un Dios de comunión. ¿Y qué es la comunión? Pues llevarnos unos con otros, llevarnos bien. Por lo menos dice el Señor, cuando habla del purgatorio, no con esa palabra, pero sí con el sentido, arréglese con su hermano mientras van por el camino, no vaya a hacer que este lo lleve al juez, el juez lo meta a la cárcel, y no salgan de allí hasta que hayan pagado el último centavo. Eso es el purgatorio. Eso es la vida de las personas. Este camino de la vida solo es este, queridos hermanos. No estemos pensando que nos vamos a reencarnar, ¿verdad?, en un chancho, en una gallina. No. A Dios le dio la existencia en este mundo a cada quien, y a nosotros nos ha dado esta única existencia. ¿Qué tenemos que buscar en esta existencia? Ser buenos, como Dios lo es con nosotros. Ser buenos, combatir el egoísmo, saber que necesitamos de otras personas y que vivimos en comunión unos con otros, que no somos seres aislados, que siempre vamos a necesitar de la mano de alguien que nos ayude. Eso es la Santísima Trinidad. Ese es el Dios que está con nosotros y que camina con nosotros. Pidamos al Señor, queridos hermanos, que nos fortalezca la fe. Esa fe que nosotros siempre hemos tenido. ¿Cuál es esa fe? En el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nos persignamos, nosotros no nos estamos arruinando la cara, como dicen los protestantes. No, estamos invocando al Dios uno y trino. Cuando nos arruinamos la frente, como dicen los protestantes, ¿qué es lo que hacemos? Que decimos, por la señal de la Santa Cruz, que algunos ni persignarse saben hoy, ¿verdad? De veras, es lamentable. A veces miramos unos que de perdido no le hacen y no saben lo que están haciendo. Imaginen, eso sí es terrible. No, cuando nosotros nos persignamos, ¿a quién estamos invocando? A la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué está en nuestra cabeza? Nuestros pensamientos. Y le estamos diciendo a Dios, purifica mis pensamientos, ayúdame en mis pensamientos, guíame en mis pensamientos. Cuando nos arruinamos la boca, ¿qué estamos diciendo? Dame, Señor, palabras edificantes, no palabras destructivas, sino palabras buenas, palabras agradables, ¿verdad? Cuando una persona no tiene un lenguaje sano, es lo que dice cuando nosotros le llamamos jayanada, ¿verdad? Decir jayanada, decir chabacanada, eso es falta de cultura más que de fe, falta de cultura, ¿verdad? Que no nos hemos educado correctamente. Eso significa decir palabras desedificantes, como lo dirá San Pablo: no salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación de los oyentes. ¿Para qué nos arruinamos el pecho? ¿Para qué? Para que el Señor nos dé buenos sentimientos, los sentimientos del corazón, ¿verdad? Que el Señor nos dé buenos sentimientos. O sea, la señal de la cruz tiene un sentido. No es que nosotros nos estemos arruinando la cara, no, estamos invocando al Dios Trinidad, el Dios uno y trino en el que nosotros creemos y a quien amamos. Así como amamos a mi madre y a mi padre, que son mis progenitores, así como amo a mis hermanos, que es el mismo amor, pero que genera comunión, que genera vida. Así es la acción de la Santísima Trinidad. Y luego la cruz grande que nosotros hacemos, ¿verdad? Que algunos que ni saben, ¿verdad? Lo peor que me puede pasar a mí es que yo vaya por un camino
y le pregunta a uno que no conoce, mira, ¿y este camino para dónde va? Y me diga, no va para tal parte. Y uno termina engañado, porque quien me está dando la dirección no sabe. Y hay gente que se deja instruir por conocimientos que aparecen equivocados. Gente que no sabe, se pone a decir muchas cosas en los TikTok, en el internet, y la gente dice que eso es la verdad, y no es así. Porque algunos dicen, no, es que los católicos hacen una cruz al revés. No, es que no es una cuestión del gesto externo, sino lo que significa la cruz. Cuando yo me hago una cruz grande, ¿qué significa? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿a quién estoy invocando? A Jesucristo que ha muerto y ha resucitado por mí. Es decir, todo lo que nosotros hacemos tiene sentido. Y es importante que nosotros lo sepamos. Porque muchas cosas en la fe católica las vamos perdiendo por miedo a que nos critiquen. Antes nos decían a nosotros, mirá, si pasas por una iglesia está enseñante y está el Señor, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que es la invocación de la Santísima Trinidad. Y todo lo que hacemos cuando celebramos la misa, comenzamos invocando a la Santísima Trinidad. Cuando nos despedimos invocando a la Santísima Trinidad. Que esa Santísima Trinidad nos bendiga, ¿verdad? Eso es lo que nosotros le pedimos cuando nos vamos para la casa. Que la Santísima Trinidad nos acompañe. Así como le dicen allá en mi pueblo, ¿no? Cuando hay peligro, invoquemos a Dios. Cuando estemos bien, invoquemos a Dios. Por eso hay una palabra que dicen ellos, que hay que decir siempre. Santo Dios, Santo fuerte, Santo Dios inmortal, líbrame, Señor, de todo mal. Es difícil de aprenderla, ¿verdad que no? Díganla siempre. Santo Dios, Santo fuerte, Santo Dios inmortal, líbrame, Señor, de todo mal. Que viva la Santísima Trinidad. Démosle un aplauso al Señor.